el tema de lo que se vieron, lo que están viendo ahora, ¿qué le encontraron alguna dificultad hasta ahora? Hagamos de la primera reunión, la segunda, ¿encontraron algo que no lo entendieron, que les costó? No, por mi parte no. Como no conocía puntualmente las diferencias entre que algunos tributos dependían de nación o de provincia o de municipio, pero con el PowerPoint me quedó bastante claro. Ujú. No hay muchas dudas en cuanto a eso. Tal vez un poco así los efectos económicos, digamos, Es lo traslación, difícil, sí, percusión, todo eso es un poco así lo más, es bastante técnico, pero después lo demás no mucho. está bien, está bien. La parte más complicada es la parte de los efectos o fenómenos, porque lo pueden encontrar así, de los impuestos. ¿Qué es eso? En definitiva, es algo que ustedes lo saben y lo entienden y lo ven, pero bueno, le damos unos nombres propios. Esos nombres propios hacen que a veces se complique. Hay algunos cuadros un poquito más específicos, también se los puedo ir pasando como para que ustedes lo vayan viendo. Y tampoco quiero abrumar con muchas cosas, pero todo lo que vaya agregando sirve y funciona. Fernando, ¿qué necesitabas? Yo prefiero... No, tengo una duda. Dale. Me escuchan, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, claro. Cuando hablamos de las contribuciones especiales, una de las características de la parte dice exigirse con carácter único. No sé si lo estoy entendiendo bien. Cuando dice exigirse con carácter único es decir que esa mejora de la que está hablando se entregue de una sola vez, ¿no? En un solo momento. ¿Puede Bueno, ser? el tema de cuando hablamos específicamente de una contribución especial, son obras, ¿sí? Sí. Son obras. El tema de las obras es difícil a veces encontrarle un ejemplo, y el ejemplo que siempre se utiliza es el ejemplo del subte en la ciudad de Buenos Aires. Hay distintos, pero el Sí, eso ejemplo del estaba en subte el es el mismo. video. El ejemplo del subte, ¿por qué? Porque cuando... Pero, sí, decime, Matías. perdón, sí, pasa que no hay un delay, no, continúa yo de última, cuando termine la idea, levanto la mano y le pregunto, perdón. Está bien, está bien. Hay un delay. Bueno, el tema es que en algunos casos, por ejemplo, cuando se hace una obra, esa obra lleva un tiempo, años en hacerlo, ¿sí? Para lo cual los frentistas van a tener que ver incrementado, por ejemplo, en alguno de los servicios que pagan. El ejemplo del subte era porque en el ABL, cuando se extendió el subte, en el ABL salía un ítem separado que decía para construcción o ampliación de línea del subte. Cada frentista pagaba para eso. Bueno, en este caso pasa eso, en el caso cuando hay asfalto, cuando hay cloacas, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es una contribución especial. ¿Para qué es eso? Esa plata que se recauda va directamente a esa obra. El tema es que para que la obra se haga, se necesita plata que alguien le dé la plata, porque no van recaudando y comprando ladrillos. ¿Me entendés? Ahí está el tema más complicado de esto. Alguien le tiene que poner la plata, en general son fondos externos, y los frentistas lo van devolviendo como para compensar esa llegada de fondos, ¿sí? Es como que se necesita ir pagando, pero se tuvo que obtener fondos del exterior o fondos de alguna parte como para hacer la obra, y los frentistas lo van pagando. En ese caso, asfalto pasa lo mismo en cloacas, pasa lo mismo en el subte, pasa lo mismo en cualquier obra. Podemos hablar de un puente, podemos hablar de distintas obras públicas, ¿sí? Para el caso es igual. Por ejemplo, te saco de este tema sí, decime. Perdón, decía, en lo que hace al quantum o monto de la contribución de mejoras, no solo debe ser determinado por ley, sino que además no deberá exceder el monto del incremento del valor venal de la propiedad producida de la obra pública. Ese concepto, ¿qué sería, digamos? ¿Es cuánto te pueden llegar a cobrar por el subte, digamos? No, es el valor venal tiene toda una definición, pero te lo hago lo más resumido posible.
si yo tengo un departamento, por ejemplo, enfrente del subte tiene un valor. Si ese mismo departamento igual, exactamente igual, tiene yo tengo el departamento, pero a 5 cuadras del subte, tiene otro valor. Vámonos al extremo del asfalto o de la cloaca, ¿sí? Si yo tengo la misma propiedad que tiene Fernando, igual, pero yo tengo cloaca y Fernando no, los valores son distintos. ¿Está bien? Eso es el valor venal. Eso es la diferencia que te da la obra pública. ¿Está? Si esa obra pública no estaría, tu valor bajaría. ¿Está? Es las comparaciones que se hacen por esa obra pública presentada. Vos me vas a decir, si yo tengo el subte en la puerta de mi casa, también tengo un lío, porque hay un montón de gente pasando, porque yo no puedo quedarme en la puerta sentado, porque, no sé, porque no, por todo lo que vos quieras. Tenés razón. Pero tenés el subte a 5 pasos. ¿Está? Ese es el valor venal. Pero bueno, es para ir entendiendo. Por eso yo siempre digo que ustedes los conocen al tema, los conocen a los temas, pero nosotros le damos otros nombres propios. Decime, Y Tomás. no sería un poco perdón, no, yo también, perdón. Yo tengo una duda más que nada no sé si viene tanto, no sé si es tanto parte de esta materia de impuestos, pero me causó una duda que en el momento de alguien viene, pone la plata para la obra y después te la van cobrando a través del ABL y eso. En un país como el nuestro, que la inflación vuela, Sí. ¿Cómo se paga eso, digamos, en realidad? Porque el que pone la plata de una, o pierde una fortuna de plata, o a algún lado se tiene que equiparar. Sí, tenés razón. Tenés razón. El tema es que esto pasa, en definitiva, esto pasa a ser gasto público. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de contribuciones, este gasto público, esta obra, en parte o en el total, se va pagando con fondos de los frentistas. ¿Sí? Frente a otros pedidos al exterior y nunca llegó la plata a verla a la gente, en este caso se ve y se queda plasmada en una obra pública. ¿Está? Es decir, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, el banco, el BID, que es el fondo, lo que más se le pide al fondo, lo que tiene deuda argentina, el BID, se le pide los fondos específicamente para una obra pública. Esa obra pública se rehace, se le paga, ¿sí? Sale garante el Estado Nacional y la obra la hace la Ciudad de Buenos Aires. Pero se utiliza de esa manera, se utiliza de esa manera. Y es el único lugar, en el único momento, donde los particulares lo pagan. En otros ni se dan cuenta. Se pide plata todos los días y no se sabe en qué va. En esto por lo menos queda la obra, entre todo de lo más malo, ¿no? Okay. Claro, eso también era mi duda, porque digamos, es tal vez un poco de mucho injusto, no sé si la palabra, con todos los impuestos que uno va pagando, se supone que es para obra pública o para algún, en este caso, beneficio sería el subte, después tenés que además pagar el subte. Es como que te van siempre, sí, nunca alcanza, digamos, el es el impuesto que vas mismo, teniendo, que vas abonando. Lo que vos decís es exactamente lo mismo que cuando uno va a la costa. Si uno va a Mar del Plata, si uno va a Villa Gesell, si uno va a donde sea en la costa. Es exactamente el mismo ejemplo. Porque en definitiva, ya lo pagamos cuántas veces a esa obra. Y se sigue pagando peaje, que en definitiva es una de las definiciones de las contribuciones de mejora. El peaje lo seguís pagando. ¿Y qué sigo pagando si ya la obra ya está hecha? Ya está hecha la obra, pero sigo pagando. Sí, se registro o algo por el estilo, supongo, pero es esto. Bueno, ese es el mismo ejemplo que se usa siempre. Hubo muchas discusiones en este tema, pero siempre es exactamente lo mismo cuando se habla, el conflicto de siempre, de todos los años, cuando se habla de contribución de mejora, es eso, es la cantidad de plata que se paga en concepto de servicios, en concepto de impuestos y por qué se paga. Por lo tanto, cuando yo veo la definición de impuestos, veo que no está obligado el Estado, ¿sí? Nacional, provincial, a devolver algo de eso
que se saca de la riqueza de los contribuyentes, ¿sí? Pero en algún momento eso volverá, ¿sí? En algún momento eso volverá. Mientras que cuando hablamos de tasa o hablamos de contribuciones especiales, eso evidentemente vuelve. Pero en impuestos no. Entonces por eso está esa definición y esa división de los tributos, ¿sí? Es un tema también un poco teórico porque no tampoco ahondamos más de ahí. A nosotros nos va a importar más los impuestos. Eso es lo que queremos entender. Yo le decía a Matías apenas que nos conectamos, vamos a hacer a fin de año, seguro, o vamos a hacer, o el año que viene, vamos a ser licenciados en administración. Si somos licenciados en administración y alguien nos pregunta de impuestos, y tenemos que saber. Tenemos que saber cómo se presentan los impuestos, cómo se pagan, cuál es la forma de pagar. Eso lo tenemos que saber. No nos podemos esquivar eso, ¿sí? Eso tiene que ser así. Bueno, ¿algo más? ¿Algo les quedó? ¿Alguna duda más? Fernando, te escucho. Sí, yo tengo una duda a nivel más troncal capaz de la materia, de cuando estamos hablando de repasando lo que es las preguntas, viendo, ¿no?, lo que hay que contestar ahora para este nuevo cuestionario. Sí. Cuando hablamos de tributo, el tributo podríamos decir que envuelve todo lo que estamos hablando, la parte de impuestos, contribuciones especiales y las tasas. Sí. Sí. Busquen, fíjense, hay muchas definiciones. Bien. Era por una idea que la tenía medio desarmada. No, busquen yo puse una definición, pero busquen otras definiciones de tributo, pero tenemos que partirla esa definición. Hay que partirla, hay que dividirla en partes. ¿Para qué? Porque esa definición lo que nos va a dar son los elementos fundamentales que tiene que haber. Por ejemplo, ahora que el presidente está hablando de un tributo extraordinario a la gente que tiene tantos millones de pesos o de dólares, afuera, en el exterior o declarado, esto que se está hablando ahora estos días, ¿sí? En materia tributaria, la potestad la tiene el Congreso de la Nación, ¿sí? El presidente no la tiene, el presidente puede opinar, pero no la tiene el Congreso. El problema es que el Congreso no está funcionando. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que ahí no hay decreto de necesidad de urgencia. Se tiene que reunir el Congreso. No hay opción. Claro, porque tiene que haber una ley previa que lo exija, digamos, así decía. Perfecto. Marco. Si la ley previa no está, eso no existe. ¿Está bien? No existe. Entonces nosotros tenemos que ver, y vamos a ver ahora, cómo, aunque el Congreso de la Nación nunca se junta, se va a juntar ahora a propósito para tratar estos temas. Porque el presidente no tiene injerencia. Entonces, bueno, son temas que justamente nos tocan, y bueno, mejor, ya que está, lo podemos ir viendo a esto. Yo le decía que le dejé más tiempo, porque bueno, hay algunos, no ustedes, pero hay otros que no lo presentaron al trabajo anterior y no quería que se vayan acumulando. Entonces prefiero dar tiempo como para que se vayan presentando los trabajos y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo vamos a ir analizando. Yo ya fui cargando las próximas reuniones. El que tiene tiempo y el que quiere lo puede ir viendo. Yo todavía los trabajos no lo hice, pero los voy a ir cargando como para que vayamos viendo estos temas. Pero siempre está bueno, si tienen dudas, o me escriben, o nos juntamos el miércoles que viene y vamos viendo todos los temas. Porque me imagino que tendrán reuniones con otros profes, con otras materias, y bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Sí? Igual yo te digo, se pasa por lo más menos yo, no sé cuántos cursos compartimos, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna, por ahora. Yo tengo una mañana y pasado. Yo tengo prácticamente, o sea, mañana tengo teoría de la decisión, está complicada, o sea, es una muy linda materia, pero la práctica está muy difícil hacerla de manera virtual. Sí. Sin alguien que te explique los números en frente tuyo con un pizarrón. La teoría no es difícil porque la profesora es muy buena y manda audios y explica bien, pero bueno, nada, se complica un poco
y después el viernes tengo, bueno, planificación y control de la producción. Sí, hay algunos, nosotros cuando sean los últimos días y tengamos que hablar de impuestos, específicamente de IVA, van a ver conmigo IVA, ingresos brutos, vamos a ver monotributo, esas cosas van a ser más complicadas. Capaz que ya no vamos a estar viendo las caras, pero sí va a ser más complicado. Eso no sé cómo aparentemente se retoma todo después de las vacaciones de invierno. Bueno, pero entonces, ahí ya debe ir a terminar el cuatrimestre, igual es como claro, medio particular. por eso, No, por eso. más o menos, porque yo hablé un poco con Miguel, con Gagno, Sí. y dentro de todo el tema de las vacaciones de invierno como que las están corriendo un poco. Lo cual para nosotros implicaría no tener vacaciones, que yo qué sé, no creo que, o sea, por un lado es una desgracia no tener vacaciones, pero al mismo tiempo es quién va a aprovechar las vacaciones de invierno esta, porque a dónde te vas a ir, cómo sabes si te, o sea, es relativo, si te dejan sin vacaciones este año de invierno en las facultades, como que bueno, estás perdonado, o sea, pandemia mundial. Yo Sí. lo veo así, prefiero perderme las vacaciones y tener cara a cara con los profesores y tocar los temas, y bueno, nada. Lo que pasa es que, ¿Qué pasa? sí, es verdad, a mí lo que me parece es que es todo un cambio y lamentablemente esta materia de impuestos, ustedes tienen una sola en toda la carrera. Entonces, si no vemos los temas, por ejemplo, en materia de infracciones, ustedes no pueden salir sin ver infracciones, porque mañana le preguntan algo de infracciones y ¿qué decimos? Es decir, no estamos pintados, no podemos, tenemos que saber. Entonces, ahí está un poco el tema. Esa es la gravedad de esta situación, ¿no? Más allá de todo el tema de salud y todo eso, ustedes son profesionales y tienen que saber. Entonces, se nos complica mucho, pero bueno, vamos a encontrarle la vuelta. Bueno, escúchenme una cosa, antes que se corte, porque para colmo también dan tiempo. La idea es, hagan el próximo trabajo y nos vamos a ver en cualquier momento que necesiten. Me escriben si necesitan algo para poder seguir con este tema, ¿sí? Yo tengo los otros temas Yo tengo una duda del cuestionario cortita. Decime. Sí, en la primera pregunta, donde hablamos de qué es el tributo y eso, yo obviamente leí ¿cómo se llama? La definición que teníamos en el PowerPoint, vi el video y el PowerPoint, y lo que quise hacer fue dar la definición, o por lo menos como yo la entendí, porque estaba bastante bien explicada, pero para no realizar un copy-paste, porque me parece cualquier cosa, fue intentar explicarlo con mis mismas palabras. O sea, decir con mis palabras lo que yo comprendí de esa definición, la cual yo entendí. ¿Me explico? Bien, está bien, no hay problema. Siempre que tengamos, ustedes tienen que tener cuáles son los puntos más importantes. De hecho, yo cuando lo escriban, después yo lo veo. No hay problema. Decime, Fernando. ¿Hay algún lugar donde, además de leer PowerPoint, que ya lo leí y vi el video, complementar esa definición de tributo? ¿De dónde puedo tomar información que sea acorde? Porque vos a veces lo buscas y te sale la definición de tributo, te sale algo relacionado a México, ponele, cuando si buscas en Google te puede salir de cualquier lugar. Sí. Bueno, lo que hay que hacer es, al inicio de la materia tienen el cronograma y además de la planificación, tienen el programa. Y en el programa tienen la bibliografía básica. ¿Sí? ¿Sí? El problema es que ahí seguro hay que ver si están online y ese tipo de cosas, pero ahí tienen material si quieren, y si tienen tiempo para verlo, lo tienen ahí. Sí, habría que buscar esos autores, y en esos autores guíense para encontrar algunos autores que son más sencillos para leer, y otros autores que son un poco más complicados, pero ahí tienen para profundizar el tema. ¿Sí? Acuérdense de ahí utilizarlo. ¿Hay algunos que recomiendes?
todo lo que quieran, en verdad fueron consensuados con la titular, pero búsquenlo cualquiera de ellos. Para mí, mi gusto, la verdad que son todos entendibles. Lo que pasa es que nosotros tenemos un contenido teórico, que van a ser unas 4 o 5 reuniones, y después empezamos con, no práctica, pero sí con texto de ley. Y ahí en texto de ley hay que encontrar el que más o menos le guste en el análisis del articulado. Pero los que quieran, podemos ir viendo, entonces ustedes lo ven de un tema, yo los veo de otro, y vamos a llegar al acuerdo, porque en general estamos todos consensuados, no hay problema por eso. No, eso no se hagan trampa. Lo importante es que se entienda el tema. Decime. ¿Va a haber Yo, profe, práctica o no vamos a tener práctica de impuestos, por ejemplo? Práctica de impuestos. La idea que tenemos nosotros y que se hizo el año pasado fue en algunos, por ejemplo, en el tema como liquidación de IVA, es el análisis del IVA, y si se puede, por este medio, que bueno, hay que ver cómo lo vamos a hacer una liquidación de IVA. ¿Sí? No sé si lo vamos a poder hacer, si no yo se los mando de alguna manera en un Excel y lo entenderemos para ver cómo se liquida un IVA. ¿Sí? Hoy se hace todo online, pero yo lo que no puedo es que ustedes de repente no lo vean al tema, ¿sí? No lo vean. Por eso tenemos que ver cómo nos adaptamos. Pero bueno, vamos a hacer todo un esfuerzo conjunto de alguna manera, y vamos a ver cómo lo adaptamos. Pues yo necesito que eso lo vean, por lo menos que vean el formulario. Algo tienen que ver, porque no puede ser que no lo vean. ¿Sí? Nosotros como licenciados no tenemos que mirar. Sí. Decime. No, lo que siento es como que vamos viendo la teoría, todo perfecto, o sea, vamos entendiendo, pero si me lo bajás a verlo a la práctica o a la realidad de cómo va sucediendo en una empresa, es como que no sé para qué lado ir, no me falta esa parte, ¿no? Está bien, igual todavía para llegar a ver a un impuesto nos falta todavía, ¿sí? Todavía eso nos falta. Claro, sí. Para poder ver un impuesto es casi a lo último de la materia. Así que todavía eso tenemos paciencia. Yo, profe, al igual que, como decía Tomás, a mí me resulta también cómodo esta relación de PowerPoint o 2 o 3 archivos y después con un análisis de texto de preguntas. Está bueno porque es más ameno el tema de la lectura y ir llevándolo. También, si es esa metodología, a mí por lo menos me gusta y me sirve al hecho de que no sea tanta cantidad de archivos. Más ahora que si nos dice que después hay cosas de leyes, pero por el momento a mí también esta metodología me resulta más amena que muchos textos. Sí, piensen que esto es para nosotros, para mí es nuevo en el sentido de la aplicación. Nosotros estábamos en otras materias que doy y ya estaba planeado para el año y era distinto, pero en esto salió como muy rápido y hay que trabajar y hay que hacerlo, y estamos trabajando y estamos haciendo, así que yo creo que sí. Igual siempre le propongo lo mismo. Vamos a quedar ya para el miércoles que viene y vamos a ir haciéndolo todos los miércoles como para asegurarnos eso. ¿Sí? Asegurarnos que los miércoles vamos a estar 1 hora, 40 minutos, media hora, lo que ustedes necesiten como para ir viendo este tema. Bueno, voy a ver que después, por favor, pásenle estos temas o lo que hablaron a Bárbara, que se quiso conectar como 10 veces y no pudo. Hágame ese favor. Igual yo esto ahora lo subo porque se complica también el peso del archivo. Pero bueno, lo vemos y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Por parte de la facultad, ¿hay alguna aplicación, digamos, desarrollada o, digamos, desde UMSA para hacer las videollamadas? O, bueno, algo que nos había comentado la vez anterior, no sé si... Sí, no, es el mismo sistema, pero dentro del campus. Lo que pasa es que hay que pedir una autorización. Y el tema, y ellos es como que a veces tienen muchas personas y ahí se complica. Entonces, si lo hago por afuera, que Miguel me autorizó,
es más ágil para nosotros. Sí, el tema del campus es que yo también lo hablé con Miguel y tenía, es el mismo, es la aplicación Zoom, pero la modalidad premium que te da como 2 horas y un par de Sí, cositas más. tenés Pero la razón. cuestión es que es como para máximo 2 profesores, una cosa así, es como para dos cabezas de Zoom y después los de Sí, a mí me habían dicho exactamente eso. cada clase. Yo Entonces, tengo que pedir, imagínate que para todos, yo lo que pasa es que tengo que pedir una reserva y a veces se complica en el horario. Entonces por eso lo sí, hacemos por separado, pero me obligan a lo de hoy subirlo, ¿sí? Subirlo cuando termine. perfecto. Así que por eso les agradezco estar ahí y bueno, nos vamos a ver en cualquier momento, ¿sí? Por lo menos por este medio. Bien. Ok, perfecto. Perfecto, bueno, Hablamos. entonces mandamos esta actividad y después alguno que se vaya activando los va a poner usted ahí en el campus para Sí. hacer si es que hay otra para leer y demás para la próxima reunión. Exactamente. Bien, Por favor, acuérdese de pasarle a Bárbara, que se quiso subir y no pudo. perfecto. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias, nos Chau, vemos. chau, chau, nos vemos.